no puede dar error. Pero bien, lo importante es que cuando usted lo suba, me envía la captura de pantalla del error que te dice y yo te puedo ayudar ahí desde ese punto de vista. Entonces, como ustedes pueden ver, le dimos inicio al módulo número 5 llamado hojas de cálculo. Y las hojas de cálculo, en especial, vamos a trabajar con Excel. Existen otras herramientas, otros programas que te permiten trabajar lo mismo. ¿Por qué? Porque pertenecen a la familia de las hojas de cálculo. Son muchos programas, están los de la paquete de Google, ahí tenemos lo de OpenOffice, tenemos ahí lo de Microsoft Office y otros más. En este curso se relaciona mucho a los paquetes de Office en Microsoft. Por regla, nosotros vamos a trabajar directamente con la aplicación de Excel. Esa es la aplicación que nosotros vamos a trabajar desde hoy hasta la semana que viene. Vamos a tener 3 videoconferencias. 3 videoconferencias para trabajar Excel. Bien. En la clase anterior nosotros vimos el módulo número 4, dándole inicio al primer módulo de Office con Microsoft Word, donde vimos un sinnúmero de actividades relacionadas a esa plataforma. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a ver la otra parte. Nosotros vamos a trabajar Excel. Excel es el hermano, vamos a decir, el hermano mayor de Microsoft Word. Vamos a ver allá hoja de cálculo totalmente programada. Vamos a ver ahí funciones lógicas, matemáticas. Vamos a trabajar con matrices y vamos a aprender a trabajar con los formatos condicionales. Bien, hay un punto muy importante y es llamado las funciones condicionales, que es una de las herramientas que mayormente nos da dificultad cuando vamos a trabajar con condición y con fórmula a la misma vez. Voy a compartir la pantalla para visualizar lo que tenemos en la plataforma, porque quiero que expresarle algo con relación al punto número 12. Con relación al punto número 12 para que no se quede esa duda. Bien, déjenme saber si logran observar la pantalla. Déjenme saber si logran observar la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos ahora, entonces entramos al curso normal. Vamos a ver lo que tenemos por allá. Ahí tienen ustedes todos los materiales con relación a Office, en Excel y con relación a Google Shell, que es la hoja de cálculo de Google. El foro, un foro teórico, como los demás. Van a responder 3 preguntas en qué nos puede ayudar las hojas de cálculo en una empresa. Si tiene experiencia utilizando las hojas de cálculo, usted la va a expresar. Y la importancia de utilizar una hoja de cálculo. Es un foro totalmente sencillo. Donde vamos a trabajar un poquito es en las actividades y vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos 2 apartados. Una plantilla, donde esa plantilla la vamos a utilizar para los recursos. Y tenemos por aquí la actividad que vamos a hacer para el módulo. Rosa. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Disculpa la tardanza. Tengo una pregunta. No sé si me vio que yo escribí por el grupo. Mi computadora, el Word, no sé si es porque yo no lo pago, porque no he comprado, no me da esa opción de letra que usted puso. Yo lo hice,
¿verdad? Todo, pero no lo quise subir hasta que usted me diera la respuesta de lo que yo iba a hacer. ¿Por qué? Porque el Open Season de letra que usted puso, mi computadora no la tiene. Entonces no sé qué voy a hacer en ese caso. ¿Usted podría aclararme ahí? Sí, claro. Si no lo tiene por alguna versión de software, usted simplemente usa un estilo diferente y le pone una nota debajo. No puedo utilizar el estilo tal porque mi computadora no tiene esa opción. Y ya. Ah, ok. Muchas gracias y disculpe, pero tenía esa incógnita, pensé que era mi wall o yo lo podía hacer de otra manera y por eso pregunté. Gracias. En realidad es su Word que no está actualizado y no lo tienen. Pero hay que ver porque ese estilo de letra está en la versión 2013 en adelante, 2010 en adelante. Habría que ver cuál es la que usted está utilizando. Si es a eso, usted lo buscó bien y no lo encontró. Lo busqué, lo escribí, lo busqué uno por uno y como quiera no me la dio. Pero yo tengo que revisar qué año es el wall entonces. Perfecto, perfecto. Pero hágalo así para que pueda subir la actividad. Y Sí, así, ahora mismo la voy a subir y gracias. sí, y así en unos días yo no me toca llamarte. Porque hoy llamé a todos los participantes que estaban en deuda conmigo, comencé a llamarlos uno por uno para darle seguridad y ponerme a su disposición para que terminen esas actividades. No era para nada fuera de lugar. Bien, vamos entonces con la plantilla. Descargamos la actividad normalmente. Vamos a ver lo que tenemos allá. Y aquí la actividad, vamos a ver la parte teórica en esta parte. La actividad y ahí vemos. Primero, tenemos la parte teórica, como que es una hoja de cálculo, el propósito de la misma, mencionar por lo menos 3 programas de hoja de cálculo ampliamente utilizados, ahí es facilísimo. Excel, ahí está Google Shell y ahí está hoja de cálculo de OpenOffice y así sucesivamente. ¿Cuál es una celda? ¿Cuál es la función de la misma? ¿Qué es un gráfico? Una tabla dinámica y así sucesivamente. En el punto número 12, dice por acá, realice un cuadro comparativo con 2 programas orientados a las hojas de cálculo. Y ustedes me preguntarán, ¿qué será lo que se va a hacer ahí? Usted va a utilizar 2 programas, cualquiera de hoja de cálculo. Puede ser de Google o puede ser Excel. Y usted va a comparar uno con otro. ¿Usted escuchó? Usted va a comparar uno con otro. Desde ahora, déjenme decirle que no hay muchas cosas que comparar. ¿Por qué? Porque todos los programas de hoja de cálculo realizan lo mismo, que es una hoja de cálculo, crear una hoja de cálculo. Si desean, pueden dejar ese último punto y no realizarlo, dejarlo así. El que quiera hacerlo, bueno, amén. Pero ese punto no va a estar dentro de la calificación. El punto número 2. ¿Ustedes escucharon? Punto número 12, se lo voy a quitar. Pero es así, utilizar 2 programas, dos Excel, como uno dice, 2 hojas de cálculo, y usted comparar uno con otro. Bien. Ahora, déjeme expresarle que vamos a pasar al punto práctico. Vamos a pasar al punto práctico. ¿Y cuál es el punto práctico? El punto práctico que nosotros vamos a realizar es el siguiente. Vamos a descargar la plantilla. Vamos a descargar la plantilla. Vamos a descargar la plantilla que tenemos allá. Vamos a ver cuál es. Miren, vamos a descargar la plantilla y la plantilla consta de lo siguiente. Miren, nosotros vamos a hacer única y exclusivamente esa factura. Única y exclusivamente esa factura nosotros vamos a hacer. Pero ustedes la están viendo sencilla. Bien sencillita la van a hacer.
Ahora, esa plantilla va a tener dos puntuaciones. La puntuación para que la realice sencilla y la puntuación para el que le realice todos los procedimientos que nosotros vamos a hacer en la videoconferencia. ¿Ustedes escucharon? Vamos a tener 3 videoconferencias donde voy a explicar un sinnúmero de herramientas que le va a permitir dar formato, estilo y preparar con todos los estándares una factura electrónica. ¿Ustedes escucharon? Una factura electrónica, donde los productos los vamos a buscar como si fueran listas de supermercado. Ustedes lo han visto, la lista de supermercado, usted coloca el código con la pistola de barra y automáticamente le aparecen los productos. Así mismo vamos a hacer esa factura en Excel y vamos a llenar esos datos totalmente automatizados. Bien, los que pertenezcan a la videoconferencia se van a nutrir de esas informaciones. Ahora, ¿qué conlleva la factura? Eso que pide ahí. Eso que pide ahí. Realizar todos esos formatos que se le pide a continuación. Y por último, después que usted realice todos esos formatos, usted no va a subir una captura de pantalla, de eso no. Usted lo que va a hacer es que va a subir los dos documentos, la parte teórica y el archivo de Excel con la factura. Perfecto. ¿Me di a entender ahí? Vamos a ver. Esto es un caos. Tener que salir de un lado para ir a ver quién levantó la mano. Rosa. Yo no tengo nada que decir, no, eso fue de ahorita, la voy a bajar ahora. Ok, pero escuché que levantaron la mano a Carolina. Carolina. Que yo tengo una pregunta sobre la parte de tipo presentación de lo de la factura, esas cosas, que las líneas están como un poco más gruesas, ¿eh? ¿La tenemos que poner así de gruesas o simplemente ponerle líneas y ya está? El formato de la factura usted lo puede hacer como usted considere, como usted lo sienta más bonito, pero la esencia de la misma tiene que ser igual. Ok. Creo que hasta ahí chévere, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Ese color verde no es obligatorio que le pongan el color verde. Es simplemente que sea igual así con las informaciones. Vamos a ver quién levantó la mano. Tenemos por acá a Marcia y solamente a Marcia. Profe, hace un ratito tuve que salirme de la videoconferencia porque por acá por mi casa hubo una avería y se descargó el inversor y estoy usando el internet de mi móvil y no es muy bueno. Entonces, no sé si ya usted explicó una parte que no me quedó muy claro de la práctica. Ajá. Es parte de la práctica teórica. Ya al final, después de las preguntas, hay una parte que dice cómo hacer un cuadro, si pudiera cambiar la pantalla para ver esa parte. Y que usted me explique porque no entendí bien lo del cuadro realmente. Es la parte del Word, donde está después de las preguntas, de la parte teórica. Este es. En Más la para parte, arriba, más para arriba. este. Aquí, donde El cuadro, dice la número 12. ok, Realiza le un dice. cuadro comparativo con dos programas orientados a las hojas de cálculo. Muy bien, yo le dije a los compañeros que ese punto número 2, usted lo que va a buscar es dos programas de hoja de cálculo. Puede ser Google Excel, puede ser Microsoft Excel, puede ser hoja de cálculo de OpenOffice, cualquier hoja de cálculo y comparar uno con otro. Comparar uno con otro. Usted hace dos cuadros comparativos, comparar uno con otro. Pero le dije, como eso es un punto donde todas las hojas de cálculo realizan lo mismo, yo le dije que lo quitaran. El que quiera hacerlo, perfecto, pero que lo quiten para quitarle un poquito más de presión ahí a esa actividad. Pero Bueno, si usted quiere compararlo, no hay problema. Usted busca dos hojas de cálculo y comparan uno con otro. muchísimas gracias, profe, quedó claro.
Y la otra parte de la factura, esta parte, ¿usted la pudo asimilar? Sí, yo asimilé, o sea, yo leí el mandato. Todavía no voy por ahí, pero cuando vaya por ahí yo me veré cómo me hago. Le dije, Me imagino que si sigo bien cada uno de los pasos que usted dio, sé que lo puedo hacer bien. perfecto, pero en mi caso, hoy le voy a hacer unos datos generales. Hoy voy a hablar un poco de lo que es Excel, una plantilla, cómo hacer formato condicional y muchas cosas. Pero usted, de todo lo que yo le voy a explicar en la videoconferencia hoy, el martes y el jueves, se lo vamos a aplicar a esa plantilla. Excepto las funciones adicionales que ya sí llevan otros puntos. Pero acá nosotros vamos a trabajar con base de datos, vamos a agregar esto como si fuera una búsqueda tipo almacén y a poner todo esto automatizado. Todo lo que está dentro de estos nubecitas es lo que ustedes van a realizar. Todo eso es lo que ustedes van a realizar. Yo creo que quedó claro ese punto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos queda a nosotros hacer es abrir una hoja de cálculo de Excel. Una hoja de cálculo de Excel. Déjenme cerrando esto por acá. Cerrando esto por acá. Y cerrando esto por acá. Bien, vamos a abrir una hoja de cálculo de Excel. ¿Y qué nosotros vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, ustedes conocen lo que le llamamos las listas personalizadas. Las listas personalizadas, ¿conocen esta parte? ¿A qué se refiere con listas personalizadas? No. Y lo vimos en Word nosotros, en la correspondencia. Bien, la lista personalizada lo que hace es que entrega un grupo de valor ya previamente actualizado. Por ejemplo, si escribo la palabra lunes y arrastro, sigue martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso es una lista personalizada. Pero antes de entrar allá, yo quiero que identifiquemos lo siguiente. En Excel tenemos la cinta de opciones muy similar a Word, muy similar a Word. Lo único que tiene Word incrustado dentro de Excel es el fuente y la alineación, que son los puntos que más se parecen a la misma. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Word y Excel? Que Excel es destinado para cálculo matemático, financiero, lógico y así sucesivamente. Y lo tenemos en la parte de fórmula y datos. Está compuesto por un grupo de celdas, que son estas cuadrículas que ustedes ven ahí, y las celdas tienen un nombre. Y el nombre es ubicado por la intersección de una columna con una fila. Las columnas son aquellas que están representadas por letras, las letras del alfabeto. Y las filas son las que están representadas con los números en orden ascendente. Bien, si me posiciono en una celda, puedo identificar que en la parte izquierda de la esquina dice B3. ¿Pero por qué B3? Porque es la intersección de una columna con una fila. Ejemplo, la intersección de ambas partes coincide con una cuadrícula. Y a esto lo llamamos una celda de nombre B3 porque está en la posición B3. Si estuviera en esta,
Entonces la posición sería E7 porque es columna E, fila 7. Hasta ahí creo que vamos claro. Pero en Excel nosotros también nos enseñaron que si escribimos la palabra enero y arrastramos en ese puntito cuadrito pequeñito que se observa un poquito sobresaliente, si arrastramos desde ahí, podemos ver que continúa enero, febrero, marzo, abril. ¿Por qué? Porque esto está dentro de una lista personalizada. Bien. Lo mismo que si escribo 1, 2 y selecciono ambos y arrastro. Si selecciono ambos y arrastro, entonces sigue 3, 4, 5 y así se va. ¿Qué pasa si escribo solamente 1 y ya? Y arrastro. 1 y arrastro. Que sigue duplicándose. No cambia como su valor ha cambiado anteriormente. Podríamos decir que si escribimos 1 y 3 y seleccionamos, entonces va a aumentar el número impar. Miren, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y ahí sucesivamente. Solamente se encargará de crear esa secuencia. Pero ustedes saben lo bien que se ve que cuando yo escribo un nombre y lo arrastro, se repitió tantas veces. ¿Por qué se repitió? Porque no está en una lista personalizada. Si quiero crear los nombres como Juan Pérez, que nunca se queda, Ana Jiménez, Pedro Luna, Ámbar, Moscoso, Miguel Peralta y María Camacho. Bien, ustedes saben lo bonito que se ve. Que si yo aquí escribo por aquí Juan Pérez, en vez de que Juan Pérez arrastre a Juan Pérez y Juan Pérez y Juan Pérez todo el tiempo, sigue escribiendo Juan Pérez, Ana Jiménez, Pedro Luna, Ámbar Rosario, ahí se va. Bien, y ahí se va. La lista personalizada, lo que andamos buscando es escribir un grupo de nombres que siempre vamos a utilizar y no podemos darnos el lujo de estarlo escribiendo tantas veces. Entonces lo vamos a agregar en esa lista personalizada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo agrego una lista personalizada? Eso sí es fácil. Para eso, para que ustedes agreguen una lista personalizada, simple y llanamente nosotros vamos a archivo y en archivo vamos a viajar a la última opción llamada opciones y ahí en las últimas opciones buscamos avanzada y ahí en avanzada viajamos a la parte final y buscamos esta opción que se llama modificar listas personalizadas. Modificar listas personalizadas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a hacer algo totalmente muy divertido. ¿Ustedes vieron todo lo que ustedes ven ahí? Todo eso pertenece a una lista personalizada. Si le damos un clic en nueva lista, un segundito. Si le damos un clic en nueva lista, y ahí directamente podríamos escribir Juan Pérez, podríamos escribir Ana Jiménez y escribirlo a todos. Pero para no hacerlo tan tedioso, yo puedo posicionarme donde aparece esta barra de forma horizontal que dice importar lista y luego que yo tenga el cursor ahí, me dirijo a mi hoja de Excel a donde yo tengo el listado de las personas que van a estar dentro de la lista personalizada. Le doy un clic en importar al ladito para importar los recuadros y ya con esto entonces le damos a aceptar y aceptar. ¿Qué va a pasar si escribo aquí en esa celda Juan
Espere. Y arrastro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Verdad que se duplicó? No. ¿Pero qué hizo? Continuó con la secuencia. ¿Qué hizo ahí? Continuó con la secuencia. Esta parte es muy buena de utilizar, porque si estoy trabajando con un grupo de información que siempre la voy a utilizar, entonces no tengo que estar escribiéndolo tantas veces. Marcia. Para mí esa herramienta es súper útil porque yo trabajo, en mi trabajo me soy la encargada de hacer algunas listas a veces, listas donde van siempre los mismos nombres y así no tengo que estar escribiendo nombre por nombre, o sea, sino que tomo la lista de todos los empleados y cada vez que vaya a hacer una lista para algo, pues ahí ya me ahorro trabajo también. Claro, como debe de ser. Como debe de ser. Ahora bien, ahora nosotros vamos a ver lo bueno de trabajar con la lista personalizada. Por lo que acaba de decir su compañera Marcia. Su compañera Marcia acaba de decir que no tiene que estar repitiendo y de eso se trata. Bien, voy a eliminar todo esto. Voy a eliminar todo esto. Ya nosotros por lo menos vimos en qué consiste una lista personalizada. Pero ¿qué es lo importante que tiene esta hoja de cálculo? Que nosotros podemos hacer secuencia. Podemos hacer secuencia utilizando lo que le llamamos los nombres de la celda. Ahora, en Excel, nosotros utilizamos las fórmulas y las funciones. Existen dos grandes diferencias entre cada una. Existen diferencias entre cada una. Una fórmula y una función son dos elementos que se parecen, tienen el mismo significado, hemos dicho, el mismo objetivo, pero los dos son totalmente diferentes. De lo que han utilizado un poco Excel, ¿alguien podría decirme cuál es la diferencia entre fórmula y función? Incluso eso nosotros lo vimos en el liceo, cuando nos dieron matemáticas en la universidad, entre fórmula y función. ¿Quién me ayuda ahí? Fórmula y función. Carolina. Estoy segura que fórmula se refiere más a como un proceso matemático que hace tipo de sumar algún número, de multiplicar, lo que sea. Y una función sería una cosa como una gráfica o alguna otra cosa similar. La primera parte es correcta, la segunda hay que mejorarla. Ok, yo no estoy muy segura. La primera parte es correcta, ahora la segunda no tiene que mejorarla. Marcia. Bueno, para mí voy a hablar, vamos a decir que un poquito inventando, hay cosas sí que estoy segura y otra cosa que no estoy muy segura. Fórmula sería lo que podemos representar con números y como multiplicar, sumar y eso. Y función sería la misma fórmula pero representada con letras. Más o menos tenemos la idea, pero todavía estamos un poquito, nos falta un poquito para mejorar. Miren, en realidad la fórmula y la función realizan lo mismo, un cálculo. Las dos realizan una operación. La gran diferencia que hay entre una y otra es que una hay que crearla y la otra ya, a la otra solamente hay que decirle cuáles son los valores que va a trabajar. ¿Me entiendes? Una tenemos que crearla porque no existe y la otra simplemente le agregamos los valores. Voy para allá. Las funciones son aquellas que ya la tenemos en Excel y que cuyo resultado será obtenido nosotros agregándole qué tipo de información va a trabajar, cuáles son las celdas que le va a colocar. Mientras que las fórmulas son aquellas que cuando no existe
una función debemos de crearla para que nos entregue un resultado. Como por ejemplo, la función suma realiza la suma de un rango. La función promedio realiza el promedio de un rango. La función contar cuenta la cantidad de celdas que contengan números. La función contará cuenta la cantidad de celdas que estén vacías o que no tengan valores numéricos. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos una función lineal? ¿Cómo identificamos una ecuación lineal de tercer grado? Creando una fórmula, porque no la tiene. Voy para allá. Si tenemos un rango, por ejemplo, este es el valor de rango. Este es el valor de rango. Y yo quiero realizar una función. La función, quiero hacer una suma con esto. Realizo igual suma. Espérenme. Igual suma. Y aquí tenemos todas esas funciones. ¿Y qué dice aquí? Suma todos los números en un rango de celdas. Si le damos doble clic, ya eso es una función. Solamente yo debo de seleccionar el rango que voy a trabajar y me lo suma. Pero vamos a suponer que no exista una función llamada suma y tenemos que hacer ¿una qué? Una fórmula. ¿Ustedes escucharon? Una fórmula. Y la fórmula dice que vamos a sumar a A2 más la que le sigue. Esa parte a mí no me gusta porque para eso tenemos la función. Entonces, miren la diferencia que tienen ambas. Entrega el mismo resultado, pero una de ellas es una función que ya la tenemos en Excel y la otra es una fórmula porque tenemos que crearla nosotros para que dé ese resultado. Ahora sí, estamos claros en la diferencia de una y otra. Sí, maestro. Sí, pero entonces entregan el mismo resultado las dos. Sí, maestro, solo que hay que crearle y la otra ya viene. Perfecto. Mientras esta funcione, olvídense de la fórmula. La fórmula yo la utilizo mucho cuando no tengo una función que me entregue ese resultado que ando buscando. Hasta ahí vamos claro. Ahora. Vamos a ver la complejidad. Vamos a ver la complejidad de este punto. ¿Cómo yo? Miren aquí donde se ve. Ustedes saben cómo se obtiene el promedio de unos números. ¿Cómo nosotros podemos obtener un promedio? Que nos enseñaron en el liceo o en la universidad. El promedio, ¿cómo se obtiene? Señora, ¿ustedes no le entregaron nota alguna vez en su vida? Se suman y se dividen entre la cantidad. Perfecto. Por ejemplo, tenemos 7 módulos. Uno tiene 80. El otro tiene 70. El otro tiene 85. El otro tiene 90. 28. 92. No tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el último tiene 95. ¿Cómo yo obtengo el promedio de esos valores? ¿Lo dijeron ahí? Fórmula, Sí. función y fórmula. ¿Cómo se obtiene? Una suma y se va a dividir entre la cantidad de módulos. Perfecto. Si yo tengo una función llamada promedio, y le escribo, miren ahí donde lo dice promedio, devuelve
el promedio de un grupo de rango. Entonces, si le damos doble clic, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Seleccionar los valores que quiero promediar y me va a dar un resultado. Mire cómo me va a dar un resultado. Pero ¿y si yo no tengo una función llamada promedio, cómo yo lo hago eso? ¿Cómo lo hago? Decimos A más B más C, así hasta llegar al final y luego se divide entre la cantidad de módulos que hay. Perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer varias fórmulas para que ustedes vean. Mire, para que ustedes vean. Mira, sería entonces A2 más A3 más y así sucesivamente. Miren qué fórmula más incómoda esta. Miren qué fórmula más incómoda. Ustedes van a ver algo que yo quiero que ustedes aprendan. Miren, si yo le quito el paréntesis y le pongo después final ¿entre cuánto? Entre 7. ¿Por qué el resultado no me dio igual? ¿Por qué el resultado de la fórmula está bien, la fórmula, pero el resultado no está acorde? ¿Por qué? Señores. El paréntesis que le quito. Claro que sí, porque Excel no respeta, o sí, vamos a decirlo así, Excel respeta mucho la matemática, ¿cómo le llaman? El procedimiento que utiliza para la matemática. ¿Qué hizo Excel ahí? Excel lo que hizo fue que primero hizo la división y luego sumó. Y no está bien. Él tiene que sumar y luego dividir. Entonces, como él respeta él respeta el procedimiento que debemos utilizar en la matemática, que son los procedimientos que indican que lo primero que se va a ejecutar es lo último que usted aprendió. Ejemplo, nosotros comenzamos a aprender suma, resta, división, multiplicación, potenciación y así sucesivamente. Si tenemos esta operación con una división, lo primero que tenemos que nosotros hacer es la división, es lo primero que tenemos que hacer. Después hacemos la suma y la resta. Si tenemos una división, una multiplicación, primero se multiplica, luego se divide y por último se suma y se resta. Ahora, si tenemos una potencia, primero hay que obtener la potencia, después se multiplica, se divide y luego se suma y resta. Ahora, si tenemos llave, paréntesis y corchete, primero hay que sacarlo de la corchete, lo de la llave, luego los corchetes y por último los paréntesis. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, eso es una fórmula, es que colocamos los paréntesis en la suma. Y miren, y ahí me dio el resultado. Ahora sí, ¿verdad? Parece que no me escucharon, parece que se me fueron y me dejaron solo. Sí, profe, ahora sí, porque se le puso el paréntesis. Pero miren lo largo que hizo la función, la fórmula, y miren lo corta que salió la función. Ahora, pero eso no significa que esa sea la fórmula correcta. Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Igual, suma de esos valores entre contar, esos valores. Y me va a dar también 87. Miren. Si redondeamos, me da, perdón, 86. Entonces, ¿vieron que ya usé dos métodos totalmente diferentes para hacer esto? Dos métodos totalmente diferentes. A eso le llamamos fórmula. A la forma
en cómo nosotros representamos un valor que no esté dentro de una función. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Hasta ahí creo que se comprendió ese punto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con fórmula, vamos a trabajar con función y vamos a trabajar con un sinnúmero de cosas totalmente diferentes. Bien, ahora por otra parte, nosotros vamos a ver los famosos formatos condicionales. Nosotros vamos a ver los famosos formatos condicionales. ¿Y en qué consisten los famosos formatos condicionales? ¿En qué consiste? En nosotros cambiar un estilo, cambiar una apariencia, cambiar una celda, cambiar el estilo de una celda, cuando se cumpla la condición. ¿Ustedes escucharon qué momento, qué palabra más bonita acabo de decir ahí? Cuando se cumpla la condición. Y vamos a ver en qué consiste esta parte que dice cuando se cumpla la condición. Bien. Los formatos condicionales indican que si tengo unos valores, vamos a suponer del 1 al 20, y le quiero aplicar formato condicional y que cambie el color de la celda cuando cumpla la condición. Entonces yo voy a buscar reglas para resaltar y lo voy a decir cuando es mayor que 8, por ejemplo. Todos los mayores a 8 se colocaron en rojo, pero si cambio los números y le pongo aquí 20, le pongo 5, le pongo 11, le pongo por este lado 15, aquí le voy a poner un 7 y aquí le voy a poner un 2. ¿Qué pasó ahí? Que cambié los números y automáticamente cambiaron de color. ¿Qué dice? Si el número es mayor a 8, cambia a color rojo el fondo. Y los números que están ahí son los que son mayores porque cumplen. Si le quito el valor y le pongo un valor contrario, entonces ahí ustedes van a ver que el mismo cambia o se mantiene. Perfecto. Vamos a ver ahora otra parte. Vamos a ver otra parte. Dentro de los formatos condicionales, nosotros tenemos otros valores, como por ejemplo, denme un segundo. Por ejemplo, otros valores. Si quiero resaltar la celda, vamos a darle valor para resaltar. Y yo quiero que me resalte los que están entre, los que están entre 100 y 150. Entre 100 y 150. Y ahí ustedes pueden ver que ya me lo resaltó. Si pongo por aquí 112, también me lo va a incluir porque sí cumple con la condición. Ahora, voy a crear una matriz. Vamos a crear una matriz para ver cómo se comporta esa matriz. Utilizando esta matriz, podríamos escribir por acá participante de edad
sueldo y departamento. Y departamento. Tengo un segundito para hacer este ejemplo. Bien, como que yo tengo problemas aquí con este teclador así participante. Bien, entonces vamos a hacer algo. Voy a escribir aquí en la lista personalizada el nombre que usé anteriormente. ¿Cuál fue el nombre que usé anteriormente? Juan Pérez. Si arrastro, ya tengo todos esos nombres. Vamos a cambiar la edad. Vamos a poner aquí edad variada. Vamos a poner edad. Bien, ahí puse una cuanta edad variada. Vamos a poner aquí unos sueldos totalmente diferentes. Vamos a ver cómo me invento ese sueldo. Un segundo, casi termino. Bien, ahí tenemos nosotros, tenemos por ahí esa pequeñita matriz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el departamento porque quiero que ustedes vean algo en lo que es los formatos condicionales para hacer esa pequeña ejemplificación. Vamos a colocar aquí el nombre de departamento. Vamos a utilizar esos tres solamente para no abundar más. Ahí está. Poner esto un poquito más bonito porque lo tengo muy grande. Ahí bien. Vamos a embellecer esto. Vamos a poner un marco para que se vea más o menos representable. ¿Verdad que ahí está cambiando ya? Ya está cambiando. Miren, ahí está cambiando.
Déjeme poner esto en el mismo centro para que vaya también cambiando. Esta no estaba aquí del lado. Y aquí le voy a poner un formato moneda. Y ahí está mejorando la plantilla, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la idea? Que si vamos a aplicar los formatos condicionales, podríamos identificar lo siguiente. Bien, vamos a colocar un formato condicional de aquellos nombres, o vamos a resaltar las celdas de aquellos valores que contengan, o texto que contiene, por ejemplo, texto que contiene la letra J. Y ahí ustedes ven que se va a colocar todo aquello que tiene la letra J. ¿Se puede apreciar ahí? ¿Se aprecia bien? Déjenme ver si fue que me dejaron abandonado. Sí, profesor, aprecia. Así. Ah, bueno, ya yo estoy casi regañándolo porque me dejaron solo. Bien, entonces, si ahí mismo en ese formato podemos ubicar aquello que contengan en letras la palabra, por así decirlo, que contengan la letra M, y ustedes ven que casi la mayoría cumple. Si quiere que contenga la letra Z, ustedes ven ahí cómo se puede identificar. Pero vamos a hacer un formato condicional en regla para resaltar un poquito mejor. Y es que es igual a Juan Pérez. A Juan Pérez. Y ustedes ven ahí que de una vez va a ubicar de todas las matrices que están a Juan Pérez. Solo y única y exclusivamente. Pero no se queda ahí. Vamos ahora a hacerla con números. Vamos a hacerla con números. Si seleccionamos la edad y le damos a formato condicional, ahí estamos hablando de una celda que contiene números. Y ahí es totalmente diferente. Si le doy a regla para resaltar a los mayores de 25, entonces miren lo que va a hacer. Si buscamos a los que están mayores a 30, miren cómo ustedes ven que los sombrea. Esto es algo bien fácil. Vamos a una regla un poquito más fuerte y dice por acá formato condicional, regla para resaltar cuando, no, vamos a la otra. Regla para valores mayores e inferiores. Los 10 superiores. Entonces yo no voy a poner los 10 superiores, yo voy a poner los 5. Y miren cómo ahí va a ubicar los 5 números más grandes. O en efecto los 5 números más pequeños. Creo que hasta ahí es más que suficiente. Pero vamos a hacer una regla ahora un poquito más para allá. Un poquito más fuerte. Miren, si coloco 1, 2, selecciono y arrastro, ustedes están viendo esos números que se ven ahí en la parte izquierda, en la parte derecha mía, perdón. Sí. Bien, ahora yo puedo hacer un formato condicional, pero lo voy a hacer con barra de datos. Barra de datos. Ustedes están viendo ahí que en la barra de datos tenemos no desde nada, vamos a decirlo, de 1 hasta 11, que es el que está completo. Si nosotros cambiamos y cambiamos los valores y decimos 11 aquí y decimos 10 aquí, ven cómo van cambiando. Pero si cambiamos los valores y le ponemos 25, el número 11 que está completo ya pasaría más pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos que repartirlo a 25, que es más amplio. Si tengo por aquí 23,
y tengo por aquí 20, y tengo por acá 17, y tengo por acá, por ejemplo, 8, y por acá tengo 19. Ustedes están viendo ahí cómo ya la barra se ajusta al tamaño que posee cada quien. Miren, también por otra parte, yo puedo decirle que si vamos a los formatos condicionales y ahí mismo buscamos escala de color y buscamos estos colores, una escala de color X, tenemos rojo, blanco y azul. Rojo identificando los números más pequeños y blanco los números del centro y azul los números más grandes. Entonces, miren cómo se ve. Pero si lo hiciéramos con números un poquito más grandes, si lo hiciéramos con números de todas formas, miren cómo va ubicando. Miren cómo va cambiando la barra de datos. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos agregando valores. Estamos agregando ya valores normales. Ahora, ustedes conocen lo que es la lista desplegable. Ustedes saben lo que es eso, lista desplegable. ¿Conocen ese término de lista desplegable? Yo no. No. ¿Alguien de este grupo conoce lo que es la lista desplegable? Yo sí sé, básicamente que tú le cliqueas y entonces como que se despliega toda la información. Como una cosa así. Despliega información. Perfecto. Eso mismo es que despliega información. Correcto. Ahora, ¿qué tipo de información va a desplegar? La que nosotros le agreguemos. Voy con ustedes y vamos a hacer ahora una lista desplegable. Por ejemplo, yo puedo aquí hacer en la lista desplegable, utilizar 3 valores. Azul, rojo y negro. Si yo quiero que en este campo que está de color azul ahí, aparezca esos 3 nombres en la lista, voy a datos y en datos busco la opción de validación de datos y le coloco que sea lista. Selecciono los 3 valores y ya. Ahí ya nosotros podemos ver que tiene una flechita hacia abajo y podemos seleccionarlo. Eso mismo lo que dijo su compañero. Vamos ahora, viendo lo que ya lo sabemos hacer, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un formato condicional totalmente cero. Ejemplo, que cuando yo mencione el nombre de un departamento, aparezca o se seleccione toda la fila de esa tabla. ¿Ustedes escucharon esa? Que aparezca toda la fila de esa tabla. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionarlo todo. Pero es una regla totalmente diferente. Es una regla que yo me la voy a inventar ahora. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el color de una celda, sino que va a cambiar el color de una fila completa. ¿Me voy a entender ahí? De una fila completa. Vamos a hacerlo, seleccionamos todo y vamos a formato condicional y ahí vamos a hacer una nueva regla, porque vamos a hacer una regla totalmente diferente. En esa regla nueva
por cierto, tenemos varias opciones, pero nosotros vamos a elegir la que es con una fórmula. ¿Por qué? Porque es con una fórmula que nosotros vamos a trabajar esa regla. Con una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? La escribo ahí debajo donde dice dar formato. Ahí debajo le escribo la fórmula. Y digo, cuando la celda, por ejemplo, departamento, el primero, solamente, exclusivamente el primero, sea igual, pero hay un detalle. ¿Qué vemos ahí en la celda E3? Dos símbolos de peso, uno adelante y uno en el medio. Le quitamos del medio, identificando que el valor es absoluto, que el valor de la celda no cambia. El valor de la celda no cambia. Bien. La columna está en absoluto, pero la fila no puede estar en absoluto. ¿Por qué no puede estar en absoluto? Porque la fila, todo lo que usted seleccionó ¿debe de qué? Sombrearse. Ahora. Si le damos ahí y decimos cuando sea igual a ventas, como no está escrito, ventas. Y le doy formato, aquí al ladito formato, en el fuente yo lo quiero negrita. En el borde, yo lo quiero, por ejemplo, en el borde, con un borde diferente. Y que sea todo contorno. Y también yo quiero que tenga un color, el borde, que sea de color amarillo. Un ejemplo. Si le doy aceptar y aceptar, usted se está dando cuenta que ventas quedó en negrita. ¿Por qué ventas quedó en negrita? Porque ventas fue la única que yo agregué. Pero yo no lo quiero así. Yo no lo quiero así. Yo lo quiero que los nombres de departamento aparezcan con un color de fondo para que se pueda destacar. Y que cuando yo seleccione las ventas, tiene que buscar obligatoriamente estos valores que están acá. No se quedará así que es venta y es venta hasta que lo modifique. No, así no. Para eso, haría lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver. Yo lo que quiero es que esos nombres me aparezcan en una lista y cuando yo seleccione el valor de la lista me haga el cambio. Bien, voy a colocar aquí una amarillo. Un amarillo. Ahí va a aparecer la validación. Si vamos a datos y le damos a donde dice validación de datos y viajamos a lista, solamente yo le debo decir de dónde están las listas que yo quiero. Como todos los nombres se repiten, para el ejemplo, yo voy a usar los tres primeros, porque son los únicos tres que no se repiten. Si le doy a aceptar, ya ustedes ven ahí una flechita hacia abajo indicando que el valor está en una lista desplegable. Miren, si selecciono ventas, debe de seleccionar solo las ventas. Si selecciono compras, debe seleccionar solo las compras. Y así sucesivamente. Pero no está funcionando todavía el formato condicional. ¿Qué puedo hacer ahí en ese caso? Hacerle entonces lo que le llamamos formato condicional. Para eso, entonces, para hacer formato condicional, le doy a toda la matriz. Y luego voy a formato condicional y busco la opción de nuevas reglas. Viajo a donde dice utilizar una regla y aquí escribo. Cuando la primera celda, le quito el absoluto a la fila,
sea igual a la celda que contiene la validación. En caso de que sea igual, entonces usted va a buscar el fuente negrita, el borde, de todos los bordes, cambiando el estilo. Y aquí, espérenme que me faltó algo. Me faltó algo. Y aquí, en relleno, yo le voy a dar un efecto de relleno utilizando dos colores. Bien, entonces si le damos a aceptar, ustedes pueden ver que quedará así como ustedes ve ahí, azul con amarillito arriba, en negrita y con el borde. Si le damos a aceptar, el departamento que acaba de elegir fue compras. Déjame ver. Ahí hay un pequeñito error. Déjenme resolver ese error, que me está seleccionando lo que no está en la validación. Déjenme un segundito. Bien, déjenme hacerlo de nuevo. Formato condicional. Espérame, dame un segundito, lo estoy haciendo un poquito rápido. Miren, entonces va a quedar así. Vamos a ver ahora. Miren. Déjenme por qué me lo está haciendo diferente. Bien, entonces la idea es que cuando yo seleccione ventas, tiene que buscarme todos los departamentos de ventas, así como dice ahí. Cuando seleccione compra, tiene que buscar solo la de compra. Y cuando seleccione facturación, tiene que buscar todo lo que sea facturación. Entonces puede ser que esto tenga por acá. Vamos a ver la validación. Vamos a ver si ahora me lo hace bien. Bien, ahora tengo yo que hacer el proceso otra vez. Vamos a ver. Ya ustedes captaron la idea. ¿A qué estoy refiriéndome? Compañeros. Compañeros, ¿están ahí? Sí, profe. Pensé que no estaban ahí. Es que estamos prestando atención. Se ve, ahora sí lo hizo bien. Ventas. Me seleccionó la de ventas. Ahora voy a seleccionar compra. Me buscó toda la de compra. Y voy a seleccionar facturación. Y me buscó solo y único y exclusivamente la de facturación. Ahí sí, pregunta hasta ahí. ¿Le gustó ese último punto? Eso me está muy chulo, profe.
¿Qué ustedes pueden imaginar utilizando ese método? En el caso de Marcia, que yo siempre que escucho que ella siempre utiliza ese tipo de herramientas para las clases, para en el trabajo. ¿Dónde está Marcia? Marcia se retiró de la reunión. Creo que ella tiene problemas con la luz, como ella le dijo. Perfecto. Pues entonces, compañero, si tienen alguna pregunta hasta ahí, de ese punto. Bien, de lo contrario, entonces ya está ahí y comenzamos la parte número 1 de Excel. Ya para el martes vamos a ir trabajando otros valores que yo sé que le va a encantar para que se lo agreguen a su plantilla, la que se le quedó en plataforma, para irla trabajando. Carolina. Para lo de la actividad usted lo va a poner hasta esta semana o hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Ok. Hasta la próxima semana ustedes van a tener ahí para revisar. Bien. Si no tienen más preguntas, entonces vamos a finalizar el encuentro. Vamos a desearle buenas noches, un buen fin de semana, un buen descanso. Pero antes de despedirme, vamos a ver lo que doña Alicia traerá para ustedes. ¿Cómo que doña profesor? ¿Está bien? Una pregunta que tengo. Yo estoy dentro de la plataforma virtual. ¿Usted habilitó el espacio para uno subir la captura de pantalla? No, Ok. no lo subí. No, porque no hubiese apartado, por eso fue que le Pero pregunté. tomen la captura, que yo la pongo ahora. Está bien. Bien. Entonces, señores, vayan a descansar. Buen fin de semana. Y el martes espero que estén todos por acá, porque vamos a seguir agregando la información a esa pantalla. Así que nos vemos si Dios lo permite. Bye.